Bien. Nuevamente quiero agradecer, quiero decir a los niños que pasen a pesar de que hemos estado, han visto propio de los nuevos cambios, hay también personas que están han perdido un poco el horario de los cultos y todo esto. Nos toca orientar a los hermanos. La idea no es que necesitemos ahora buscar más gente porque las sillas que tenemos son suficientes. El problema era que no cabíamos en estas sillas. ¿Ok? 65, 70 personas. Así que yo sé que es el verano y mucha gente lo aprovecha para vacacionar, pero vamos a hacer el trabajo de invitar a las personas que no conocen al Señor. Bien, yo en esta mañana he sentido la carga en mi corazón de parte del Señor desde la semana pasada de hablar de Gálatas 2:20 y pensando y estudiando la palabra, pensaba de qué manera podemos presentarla. Yo no sé si alguna vez ustedes han aprendido matemáticas de la forma correcta. Y muchos de ustedes estarían pensando, claro que sí, para mí fue un tormento. Yo aprendí que 2 más 2 son 4. Pero en algunas ocasiones yo pienso que la matemática debe ser redefinida. Yo recuerdo que en la universidad, cuando estaba estudiando medicina, nos enseñaron con mucha frecuencia las matemáticas en las medicinas no son iguales a las matemáticas comunes. 2 más 2 en medicina no siempre son 4. Y nos fueron enfatizando eso. Pero yo, estudiando la palabra, me parece que en Gálatas 2:20 hay unas matemáticas complicadas. Y yo estoy hablando ya de ecuaciones superiores, yo estoy hablando de raíces cuadradas, novenas. Pero cuadradas todos ustedes se ríen, dicen, no, eso es fácil. Se eleva al 2, ¿cierto? Y todos se ríen. Pero cuando ya estamos hablando de séptima, novena, décima, entonces ya comienzan a caerse los pelos de la cabeza, se ponen blancos y la gente se frustra. Gálatas 2:20 presenta un cuadro similar. Y yo he titulado en esta mañana el mensaje Muertos, una matemática complicada. Y la manera que yo voy a estar, me han puesto este aparato aquí, vamos a estar usando un bosquejo llamado hilativo. Los bosquejos hilativos no es más que se toma el texto, lo que se va a discutir, y se divide en segmentos, un solo texto. ¿Okay? Así que Gálatas 2:20, cada sección de Gálatas 2:20, de ese verso, va a ser nuestro punto. Así que punto 1, punto 2, punto 3 y 4. Ahí tienen, número 1, con Cristo estoy juntamente crucificado. Número 2, ya no vivo yo. Número 3, Cristo vive en mí. Y número 4, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ustedes pueden ver, yo pudiera haber sacado 7 o 8 puntos, pero yo sé que no acabaríamos muy temprano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo quiero leerles, en una ocasión, recuerdo que T.S. Randall escribió, demasiados cristianos están tratando de encaminarse en 2 diferentes caminos al mismo tiempo, se dividen en el corazón. Ellos quieren el cielo, pero también el amor al mundo. Son como la mujer de Lot, corren de una manera, pero con el corazón en el mundo. Recuerden, un hombre crucificado no va a volver, nunca va a regresar, está muerto. La cruz lo cambió todo para él. Él no va a volver a su antigua vida. Además, un hombre crucificado no tiene planes de su propia cuenta. Él ha terminado con la vanagloria de esta vida. Sus cadenas se rompen y sus encantos se han ido. La clave de la vida cristiana es Gálatas 2:20. Ustedes pueden buscar cualquier pasaje de la Biblia y pueden hablar de lo importante que es San Juan 3:16 desde el punto de vista evangelístico. El concepto de la salvación, la gracia de Dios reflejada en ese pasaje maravilloso. Pero Gálatas 2:20 es la clave para vivir una vida cristiana exitosa. Y yo les he dicho con mucha frecuencia a los hermanos, si tan solo pudiéramos aplicar Gálatas 2:20, fuéramos la mejor iglesia del mundo.
Y nunca se ha tratado, cuando empezamos todo esto, de responder al llamado de Dios y hacer la obra de Dios, nunca se ha tratado de ser mucha gente, de ser una mega iglesia, sino un grupo de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, como el libro de Hechos, donde cada quien se desarrolle con sus dones y talentos y pueda ser usado grandemente por Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero hay un concepto que hay que internalizarlo, hay que tenerlo claro en la mente. El creyente ya no vive, es un muerto. Y con todas sus implicaciones, Pablo le está diciendo a los Gálatas, el secreto de la vida cristiana está en la muerte. Deben morir. Y cuando Pablo presenta estos ejemplos, si ustedes van, por ejemplo, a 2 Corintios, ¿recuerdan ese pasaje famoso de 2 Corintios 5:17 que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Y nos trae ahí a un concepto doctrinal muy, muy maravilloso, la regeneración. Dios hace un nuevo hombre en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Pero hay algo que tiene que morir. Y la muerte es dolorosa. De hecho, la palabra muerte no es algo agradable, ni siquiera nos gusta escucharla. Y Pablo nos dice que vivir la vida cristiana es una resurrección. Él pudiera haberlo dicho. De hecho, Romanos capítulo 6 dice que somos resucitados con Cristo en los lugares celestiales. Pero el énfasis está en la muerte. Tenemos que morir. Así que yo, usando un poco de matemática, ustedes van a ver que es una matemática completamente complicada. El punto número 1, con Cristo estoy juntamente crucificado. El asunto no es que Cristo fue el que murió. Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes también murieron. Y si ejercen fe en Jesús, ustedes también han muerto con Cristo. De ahí entonces que 1 más 1, nuestra matemática popular diría que son ¿cuántos? 2. Gálatas 2:20 dice que 1 más 1 es 1. 2 personas mueren, 1 vive, y ahora es Cristo quien vive. Un joven se acerca a un cristiano mayor y le pregunta, ¿qué quiere decir que Cristo y yo estamos juntamente crucificados? El anciano contesta 3 cosas. Número 1, un hombre en una cruz se enfrenta a un solo camino. Número 2, de ese camino él nunca podrá volver o regresar. Número 3, un camino que no le ofrece más sus propios planes. Usted murió. Con mucha frecuencia, yo soy bien crítico de la gente que dice, yo tengo 20 años en el Evangelio y nadie ha podido con ese carácter. Cristo no ha podido cambiarlo. Yo he escuchado creyentes decir, yo tengo 20 años con esta actitud, con este problema de ira, con esto, con aquello. Nadie ha podido con esto, ni siquiera Jesucristo, y tú tampoco lo vas a hacer. Y esto frecuentemente cuando una persona trata de confrontarlos. ¿Saben cuál es el problema? No ha muerto todavía. Y voy a ir un poco más allá. Si alguien se llama creyente y no ha muerto con Cristo, no lo es. No hay tal cosa de vivir toda una vida sin ser tocado por Jesucristo, sin que Cristo viva su vida en nosotros. Es la definición de la vida cristiana. Pablo está diciendo, la vida cristiana es que moriste con Cristo y ahora Cristo vive en ti. No se trata de que mis planes... Pablo está elevando el compromiso, y con esta matemática complicada Pablo nos está enseñando a sumar, a multiplicar nuevamente. Pablo dice, para ser exitoso en la vida cristiana, 1 más 1 es 1. Ya es Cristo en ti y tú has muerto. ¿Puede una persona que ha muerto responder? ¿Puede un muerto? Recuerdo siempre la gran historia de San Agustín. En una ocasión va caminando por las calles y alguien le dice, Agustín, Agustín. Y eran unas prostitutas. Y se miran entre sí confundidas porque no hay respuesta. Y se dicen, se parece a él, pero parece que no, porque no respondió. Y Agustín dice para sí mismo, Agustín ya murió, ese era yo. Con mucha frecuencia nosotros vemos el fracaso en el cristianismo y el decreto en el cristianismo del siglo XXI, porque hay muchos creyentes, llamados creyentes, que no han muerto todavía. Siguen vivos.
siguen vivos. Y cuando hablamos de someter la vida a Cristo y de morir con Cristo y de ser juntamente crucificado con Cristo, estamos hablando del señorío de Cristo. Estamos hablando de que Cristo es el Señor y nosotros sencillamente sus siervos le obedecemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerte a mis deseos, muerte a mis planes, muerte al pecado, muerte a la soberbia que había en mi corazón, muerte a mis proyectos. De hecho, si ustedes quieren ver el nivel de compromiso, vayan a Lucas capítulo 24. Y yo quiero leer algunos versos allí. El versículo 25. La escritura dice, para que tengan un poco de contexto, recuerden que mucha gente seguía a Jesús. Y de forma contraria, no a la forma de los evangelistas o teleevangelistas que vemos hoy, o los llamados apóstoles, como ellos se titulan, o todas estas cosas que se autoproclaman y tratan de atraer gente. Jesús parecía completamente, un líder completamente desconcertante. Desconcertaba a las multitudes. Se supone que cuando alguien es un líder, desea seguidores. Quiere que gente, un maestro, que le sigan. Pero parecía de alguna manera que Jesús trataba de desalentar a la gente que le seguía. Y noten con mucha frecuencia, en Samuel capítulo 6, la predicación es tan fuerte cuando Jesús confronta a la nación de Israel y le dice: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que no come mi carne, bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y en todo ese contexto de que él, antes que Abraham heredera y todo esto, de los discípulos, inclusive los discípulos se ofenden. Y en Samuel capítulo 6, del verso 69 en adelante, Jesús dice: ¿ustedes quieren irse también? Pueden irse. En Lucas 24, mucha gente seguía a Jesús, y Jesús hacía todo el esfuerzo para desalentar a la gente, aparentemente. Miren lo que pasa en el verso 25. Grandes multitudes iban con él, volviéndose, Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, y a madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Creen ustedes que esta es la mejor forma de motivar a la gente? Vengan, síganme, el reino de los cielos está abierto. El cielo es fácil, el camino a la gloria es fácil, la sangre de Jesucristo no tiene mucho peso, de la forma que se predica hoy. Jesús era un predicador hiriente, ofensivo. Jesús estaba diciendo: tienes que amar, y obviamente es un modismo hebreo. Aborrecer al Padre quiere decir amar menos, ¿cierto? Así que si alguno viene a mí, debe amar menos a su padre, a su madre, a mujer. A toda relación queda subyugada a la relación superior conmigo. Yo debo ser lo primero y lo más importante. Así que el costo de lo que Jesús estaba pidiendo al seguirle del discipulado era muy alto. No cabe duda que no todos los creyentes estamos llevando la cruz. Noten esto. En el mismo pasaje, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Vamos allá, todavía no estoy allá. Lucas capítulo 24. Dice el versículo 26. Parece que está bien la cita. El verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El verso 27 eleva completamente el compromiso. Jesús está diciendo:
Noten, para el creyente del siglo XXI, la idea de una cruz no tiene tanto significado. Para los romanos y los antiguos sí tenía mucho significado. ¿Por qué razón? La cruz era la peor muerte, era el castigo superior de los romanos, era una muerte cruel. Desde el punto de vista médico, la forma de dar muerte a una cruz es una de las peores muertes. No solamente el dolor, deshidratación, la hemorragia, ¿okay? Y además de eso tienen que añadirle el paro cardíaco por paro respiratorio, por la posición, la falta de aire. Es una muerte muy angustiosa. La muerte incluso es una muerte angustiosa que causa mucha agonía. No es una muerte fácil, es dolorosa, porque dilata, se sufre mucho. Así que cuando Jesús dice a las multitudes, si alguno quiere seguirme, tiene que tomar una cruz, Jesús le está diciendo, tienes que morir. Tienes que morir. Y ahí está una vez más, ahí está la raíz de la vida cristiana. Comienza con una muerte. Pero si esa muerte no se ha dado en tu vida, no hay cristianismo. Sencillamente no hay cristianismo. Pablo está definiendo la vida cristiana y dice, quien está en Cristo ama de forma suprema porque ha muerto primero. Ha muerto. Nunca hemos visto la muerte agonizante de un hombre en una cruz. Inmediatamente un hombre era clavado en la cruz. Perdía todos sus derechos. Y si alguna vez tú también eres clavado en una cruz, pierdes todos tus derechos. Yo tengo mucho peso en mi corazón cuando digo todas las excusas que ponemos en la vida cristiana. Yo no puedo servir al Señor porque yo no puedo y está siendo una razón. Muchos de nosotros no entendemos esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo decía en una ocasión, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. A veces decimos que Dios no nos da responsabilidades o más responsabilidades. Pero la respuesta es, no hemos muerto. Definitivamente Dios no puede dar responsabilidad a alguien que no ha muerto. El texto no se queda ahí. Si ustedes notan, ahora, el texto pasa y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pensando sobre esta parte, recordaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, en San Juan capítulo 3, en una ocasión sus discípulos estaban muy preocupados por lo que ocurría con él. Dice la Escritura que sus discípulos vienen a Jesús y vienen a Juan y le dicen, aquel que tú señalaste como el Cordero de Dios, aquel que dijiste que siguiera, está bautizando más gente que tú. La gente se está yendo detrás de él. ¿Qué va a pasar con tu ministerio? Y parecía un interés genuino y parecía también un interés correcto, legítimo. Pero aquí hay un asunto. Juan entendía cuál era su misión y tenía bien claro su propósito, Juan el Bautista, y me encanta lo que Juan dice en el verso 28. Vosotros mismos, Juan 3, 28, me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él mengue y que yo mengue y que él crezca. Es necesario que él crezca y que yo mengue. ¿Qué palabras de Juan el Bautista? Maravilloso, ¿cierto? Juan el Bautista entendía lo que el apóstol Pablo estaba diciéndonos en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Cuando somos confrontados con situaciones en nuestra vida diaria donde somos motivados a actuar con ira, a hacer cosas que comúnmente hacíamos antes de Cristo, debemos frecuentemente recordarnos Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo actuar de esa manera porque ya no vivo yo.
Yo he muerto. Y ustedes ven el gráfico, el cuadro gráfico de Gálatas 20 es bien intenso. Porque cuando una persona en su vida puede ser conocida por ser el mejor deportista, el mejor pianista, el mejor orador, pero cuando está muerto no puede hacer esas cosas. De hecho, ustedes pueden poner un piano cerca de alguien que era un pianista en vida y murió. Puede ser el mejor piano del mundo, y por más deseo que ese hombre que está en ese ataúd tenga de tocar piano, no podrá hacer nada. No hay respuesta. Así que lo que Pablo está diciendo es sumamente interesante como explicación de definición de la vida cristiana. Es una muerte. Y ya no vivo yo. Ahora les complico un poco más las matemáticas. Ahora les pongo ahí un corchete, un paréntesis, y ahí tienen menos 1 más 1 es igual a 0. Ahí se ríen, ¿cierto? Menos 1 más 1 es 0. Cristo vive en nosotros. Ya usted desapareció. En teoría, Cristo vive su vida en usted. No es una adición. Aquí no se está hablando de adherir. Así que no dice Cristo y yo vivimos. El pasaje tampoco dice yo vivo y Cristo vive en mí. El pasaje dice ahora Cristo vive en mí y yo he muerto. Hay un antiguo himno que dice: deja mis manos hacer su voluntad, deja mis pies caminar sus caminos, deja mis ojos ver solo a Jesús, deja mis labios proclamar su gloria, todo para Cristo, todos mis pensamientos, todas mis palabras, todas mis acciones, todos mis días, todas mis horas. Deberíamos estar sumamente saturados con Jesucristo. Ser sus ojos, ser sus manos, ser sus pies, ser Cristo. Vivir para Él. En el pasaje de Lucas 14, donde Jesús habla del discipulado, en el versículo 33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y yo quiero que ustedes vean el contraste en Lucas 14, porque Jesús dice: ¿quieren seguirme? Tienen que tomar su cruz. Cada día, negarse a sí mismo, así que abandonar sus deseos, placeres, planes, tu vida, entregarla en mis manos, completamente. Y sigue elevando la intensidad del compromiso y dice: si no dejas todo lo que posees, si no aborreces a tu padre, a tu madre, a unas relaciones que son legítimas como el matrimonio, tu mujer, tu esposa, hijos, no puedes ser mi discípulo. Estas no son palabras dulces, pero Jesús está diciendo: debes ser un muerto en vida. Debes morir a todo lo que es familiar, debes morir a la vida antigua y vivir una vida completamente nueva. Dejarme a mí vivir mi vida en ti. ¿Qué dice la tercera parte del verso? Si esto no funciona. Cristo vive en mí. Así que tenemos: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ok? Ya no vivo yo. ¿Y qué dice el texto? Cristo vive en mí. El mejor pasaje, yo creo que el mejor pasaje para desarrollar esto es Romanos capítulo 6, el verso 11. Así también ustedes, y voy a leer en la Nueva Versión Internacional, deberían considerarse muertos al pecado y vivos ¿para quién? Para Dios, por medio de Jesucristo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer?
Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir, y escuchen esto, Romanos 6:16, en la versión internacional, uno puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida eterna. Pablo, amplificando más el concepto de que ahora Cristo vive en nosotros, que ahí le puse una expresión matemática elevada al cuadrado. Ahora Cristo en mí, número 1, está elevando al cuadrado, viniendo en mí, elevando en potencia de 2. Pablo dice, uno es esclavo de quien decide obedecer. Y ustedes han decidido seguir a Cristo. Pues ahora son siervos de Cristo, deben usar sus vidas para Él. Dice el verso 17, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón a la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Usen, dice el verso 19, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió más y más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos de la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Verso 21. ¿Cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios y ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ustedes conocen el verso 23. Pues la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muertos al pecado, vivos para Dios. Oh hermanos, yo quisiera hablar con ustedes este énfasis de vida, esta filosofía de vida de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y este verso, llevarlo de una forma práctica. Cuando estás manejando en tu auto, alguien viene y te suena la bocina detrás y quiere prácticamente cruzarte por encima. ¿Cuál será tu respuesta? Gálatas 2:20, un sentido práctico. Ya no vivo yo. El viejo Darío se apiaría del carro y quizás le rompería un cristal. O quién sabe lo que usted haría. Pero viviendo Cristo en usted, ya no más. Ya no más. Y constantemente debemos ser enfrentados a esta realidad. Yo no estoy vivo. Y aún citamos el deseo hacia el pecado. Dice, no podemos usar nuestros miembros para instrumentos de iniquidad. No permitan, dice el verso 12, que el pecado controle la manera en que viven. Verso 16 dice, deben decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la santidad. Finalmente, el pasaje de Gálatas 20 termina y dice, lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo veía como sumamente racional y lógico que si Cristo había dado su vida por nosotros, la respuesta más lógica era nosotros dar nuestra vida por Él. Se supone, ¿cierto? Aquí, para jugar un poco con las matemáticas, ahora le puse -1, es usted, ya no está, es un número negativo, y ahora tiene el 100% de Dios. Jesús se entregó por usted. De hecho, la escritura es más enfática en Mateo 19:29 para que vean que esto tiene base bíblica. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pablo dice, Cristo se entregó por mí. Según a los Corintios 5, 14 y 17, y con esto termino. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cristo vive en nosotros. Tenemos que trabajar nuestro testimonio, nuestra vida en la comunidad, que la gente vea a Cristo en nosotros. De eso se trata. Dar muerte a nosotros, la vida de Cristo en nosotros. El verso 14 dice: su amor nos constriñe, su amor nos obliga, su amor nos pone entre la espada y la pared. Y el original de esta palabra constreñir es sumamente interesante si conocen la literatura griega. Qué interesante, las entrañas. Que para los griegos, me encanta, en la medicina siempre las vísceras, los órganos profundos estaban en el abdomen. Y la idea era que los sentimientos venían desde el bien interior. Y Pablo está usando esta palabra de constreñir, apelar a los sentimientos más profundos, a las vísceras, dice en el original. Pablo dice: con tanto amor que alguien haya dado su vida por nosotros. Luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Yo quisiera, hermanos, ver en cada uno de ustedes ese énfasis de vida. Cristo vive en nosotros. Y debemos morir a la vida que no es de Cristo. Yo quiero hacerles un llamado también. Yo sé que muchos de ustedes están cansados. La semana fue una semana fuerte. Más de algunos 4 días estuvimos saliendo a las 12, 1 de la mañana, ¿cierto? Quiero felicitar, antes de terminar el mensaje, el trabajo que hicieron. Un trabajo de una semana, desde la mañana hasta las 12 de la mañana, 1. Muchos de ustedes apartaron días enteros de trabajo, otros venían después de su trabajo. Me imagino que esto también ha afectado, que muchos no están aquí, me imagino que están cansados también. Pero yo quiero motivarles en el Señor a recordar las palabras del apóstol Pablo, de que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Comenzamos una nueva semana, vamos a vivir la vida cristiana, Cristo viviendo en nosotros, a tomar ánimo, a seguir ahora invitando personas, queremos comprar más sillas, queremos seguir trabajando por el Señor y que el Señor sea glorificado. Es nuestro deseo de todo corazón, que Él sea glorificado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Ayúdanos a recordar a Gálatas 2:20. Ayúdanos a vivirlo. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por los hermanos, su esfuerzo. Repone las fuerzas de los que están cansados. Tú dices en tu palabra que tú das fuerzas al cansado. Al que no tiene fuerzas, multiplicas las fuerzas también. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Tenemos una ciudad que evangelizar, tenemos grandes retos. Gracias por los hermanos Pinedo, gracias por Carlos y la hermana Lenny. Es una bendición especial para ellos, su vida, su familia, sus hijos. Tú les sigas usando y a nosotros, Señor, ayúdanos a apreciar lo que ellos han hecho y la oportunidad que tú nos das de predicar tu evangelio a toda esta ciudad y a sus alrededores. En Cristo Jesús oramos. Amén. Señor, les bendiga a nuestro hermano Ezequiel.